Bom dia, estamos dando início a nosso terceiro dia de trabalho neste 7º Colóquio Internacional de Investigação Crítica em Comunicação. E é uma alegria receber a professora Maria Carmen del Rosário Millán, professora da UNAM, Universidade Nacional de Missões, na Argentina, e o professor Alexis Rastopolo, também da UNAM. Temos uma experiência de cooperação internacional bastante frutífera com os colegas. Organizaram em 2018, um pouco antes de entrarmos nesta fase de necropolítica aqui no Brasil, um magnífico seminário internacional em missões, que chegamos colegas de vários países da América Latina, com Alexis já em Quito, no Equador. Tivemos o evento internacional também da Rede AMLAT, que começou uma atividade de cooperação internacional muito importante, que está caracterizada por ser um trabalho acadêmico de cultura de solidariedade, algo muito difícil de encontrar em contextos nos quais a competitividade mercadológica marca também as atividades acadêmicas. Então, para nós é uma honra e um agradecimento receber os colegas que estão contribuindo com este colóquio. Este colóquio é distinto dos eventos comuns que acontecem nas várias áreas. Ele tem a característica de ser uma atividade acadêmica, um seminário intensivo para estudantes de mestrado e doutorado, e ele abre também para socialização e participação de pessoas. Então, temos professoras e professores doutores que nos oferecem as suas experiências de pensamento, de produção argumentativa teórica e também suas experiências de pesquisa. Bem-vinda, bem-vindo, Maria do Rosário e Alexis. Um bom trabalho para nós este 20 de maio de 2022. Por favor, Raquel e colegas, apresentem os professores, as professoras e o professor. Bom dia, colegas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso último dia, né, do nosso 7º colóquio. Então, a gente já chama e vamos apresentar, então, a professora Maria do Rosário Millán, que vai nos trazer o tema Os Modos de Existência, Notas para Pensarmos os Meios em Fronteiras. E em seguida vem, então, o professor Alexis, que vai nos trazer a temática Reflexões comunicológicas, porque aqui é uma mistura de tradução espanhol-português, em La Conflictiva cena atual, né, nessa cena em que vivemos. E a gente também lembra vocês, né, para que não esqueçam que após as falas dos nossos professores, a gente tem um espaço, então, para que vocês deixem as perguntas, deixem também as colocações, cada uma média de uns 20 minutos, então, para que também a gente possa ter esse espaço para debate. Lembrando também, gente, que a presença, para ficar registrada, e também a certificação, é preciso entrar lá no link disponível pela equipe de eventos. Então, não esqueçam, tá certo? Um bom evento a todos, professora Copo. Seja muito bem-vinda nesse friozinho. Olá, bom dia a todo o pessoal. Eu me sinto muito honrada de compartilhar este momento aqui. Sempre é uma alegria muito grande. Este espaço, este colóquio, en el que vamos ya participando varios años, es siempre una alegría y un reconforto para el alma. Yo voy a hablar en castellano agora, porque meu português não é muito bom, mas eu vou falar devagar. La presentación que traigo hoy necesita algunas advertencias previas, para no caer en frustraciones o para no sentir que estoy defraudando a esta respetada audiencia. ¿Por qué digo las aclaraciones? Primero, porque se trata del pensamiento en proceso,
por lo tanto las ideas están colocadas justamente con todo el dinamismo y la inestabilidad que tienen las ideas en proceso. Y en segundo lugar, porque es también una recuperación de cómo ese pensamiento fue surgiendo y esbozándose en distintas presentaciones justamente aquí en distintas ediciones de este coloquio. Entonces tal vez repita cosas, pero esa repetición es parte del proceso que nos lleva a un lugar distinto. Cuando parece que nos estamos repitiendo, tal vez estamos intentando convertirnos en una mejor versión o convertir nuestras ideas en una mejor versión. Así que bueno, después de este rodeo, sí voy a empezar con la presentación. Titulé esta presentación Los modos de existencia, notas para pensar los medios en fronteras, y también una última aclaración: no voy a presentar mucha evidencia empírica o muchos casos, porque es más bien una reflexión teórica en torno a problemas y cómo los decidimos abordarlos en el marco de nuestras investigaciones. Entonces comencemos por las consideraciones de partida. La propuesta es contar cómo pensamos la singularidad de los medios en las fronteras, y para eso necesito colocar algunas constelaciones de conceptos que sirvan para orientar la mirada de la interpretación. Les propongo entonces algunas categorías que me resultan interesantes para realizar la caracterización de prácticas mediáticas en las fronteras, con la aclaración, como dije, de que se trata de una reflexión en proceso que no va a abundar en datos empíricos, porque me interesa esbozar sí las líneas que me permiten pensar y describir esas prácticas. Hace 2 años atrás, en este mismo coloquio, proponía validar el locus como anclaje del pensamiento crítico. Y retomando los planteos de mi maestra Ana Camblón, proponía pensar desde la experiencia y la experimentación en mundos paradojales. Esa decisión, contaba entonces, fue el resultado no solo de reconocer los saberes locales, los que se producen en la conversación cotidiana y a veces errática de nuestros encuentros, sino también fue el resultado de pensar respuestas a lo que los enfoques normativos no nos permitían explorar de nuestras realidades. Se trata, retomo ahora, de buscar, crear, proponer marcos analíticos que no presupongan la existencia de errores para explicar las formas deseables, sino de revisar desde abordajes situados y en red conceptos acerca del orden y del cambio. Nos propusimos interpretar entonces los medios considerando como unidades de análisis los patrones organizativos en tanto modelos de relaciones estables o permutables y cambiantes. Y ese fue un poco el desafío. Destaco entonces el armado de constelaciones de conceptos como una herramienta analítica para analizar las redes sociotécnicas con las que definimos los medios fronterizos. Las constelaciones entonces son operadores analíticos y disparadores de interpretantes. El concepto retoma los planteos de la escuela crítica. Adorno proponía el término como un operador metodológico y decía que conocer el objeto en su constelación es saber el proceso que ha acumulado. Esto implica, señala también, percibir la constelación en la que se encuentra la cosa, por así decir, descifrar la historia que el particular lleva en sí en tanto que ha devenido. Mientras que para otro autor de esta escuela, la idea de constelación es explorada como efecto de montaje, y Benjamin propone pensar la constelación como un modo particular de percibir y experimentar. Desde esta perspectiva rescato entonces la atención al detalle que se imbrinca con el paradigma indiciario, pues como plantea Calabrese, la función específica del detalle es reconstruir el sistema al que pertenece. Planteo estas ideas como coordenadas epistemológicas para pensar todo el proceso de investigación y justamente sus derivas. A estas ideas sumo las que provienen de postular los mundos paradojales como modos de existencia y como modos del pensamiento, a partir de la semiótica de las fronteras que desarrolla Ana Camblón. Y de esta línea de pensamiento se suman otros principios metodológicos.
la especial atención a la contingencia de las reglas y sus excepciones y las incongruencias de las convenciones del sentido. No se trata de validar y homologar todas las perspectivas en un relativismo sin escrúpulos, ni todos los modos de acción, sino que se trata de eludir las formas del pensamiento dicotómico. Trataré de completar este esquema de propuestas teóricas y epistemológicas con el intento de esbozar ideas en proceso, como les comentaba al inicio, que buscan caracterizar a los medios de frontera a partir de la noción de modos de existencia. Pero antes quisiera presentar cuál es la posición política que está por detrás de estos interrogantes para que todo lo que les voy a comentar más tarde no quede como una mera elucubración teórica, vacía y sin sentido. Para explicitar entonces cuál es la posición desde donde miro nuestra realidad, tenemos que ver, cabe decir que esta apuesta, este armado, en términos metodológicos, busca incentivar la perspectiva etnográfica, que por su sensibilidad para la coproducción de reflexividades nos permite aproximarnos a esas redes de asociaciones en las que cada acción se despliega. Pero no es cuestión de agotar las miradas en lo micro o de quedarse siempre en lo micro, porque ahí no vemos las procesualidades y la complejidad que adquieren esas asociaciones. También es necesario la contrastación de la documentación, la lectura de las estadísticas, las planillas, los registros, la sistematización de datos, también el análisis de contenido. Entonces, para explicitar las coordenadas políticas de la investigación, el punto de partida es problematizar las condiciones para el ejercicio del derecho a la comunicación en la provincia de Misiones. Nos preguntamos sobre las estrategias y modalidades con las que se dirimen las luchas por la visibilidad e invisibilidad mediática en contextos periféricos y fronterizos, entre actores sociales con diferentes capacidades y capitales en el espacio social y en el campo mediático en particular. Esto implica que el interés por caracterizar los medios de fronteras está atravesado por esa opción política que aspira a la emergencia de ciudadanías comunicativas en tanto expresión del ejercicio del derecho a la comunicación. Y en ese plano se nos plantea la necesidad de describir cuáles son las desigualdades comunicativas en estos territorios. Y con respecto a esta idea de las desigualdades comunicativas, retomo una definición que proviene justamente de la elaboración de los movimientos sociales. Bacallao Pino presenta la discusión en torno a las desigualdades comunicativas a partir de las reflexiones del movimiento 132 surgido en México, y la define como una configuración compleja entre una elevada concentración mediática, una importante complicidad entre el sistema mediático y la política institucional hegemónica, una significativa brecha digital, la criminalización de los espacios alternativos de comunicación creados por los grupos comunicativamente subordinados. Esta idea de desigualdad en términos comunicativos se expresa en una dominación en la cual se articulan la manipulación informativa y la invisibilización de ciertos grupos o hechos sociales. Nos interesa explorar especialmente el segundo eje de configuración de estas desigualdades, el que señala la complicidad entre el sistema mediático y el político, y plantear algunas consideraciones en cuanto a la estructura del sistema mediático. El sistema y sus prácticas. Y si bien este sistema, el sistema que nosotros estudiamos, no manifiesta altos índices de concentración, excepto, podemos decir, en el sector de telecomunicaciones, y sí presenta un desarrollo sustantivo de medios públicos, sobre todo en los últimos años, el grado de complicidad entre el sistema mediático y la política institucional gubernamental tiende cada vez más a reforzar las formas de dominación y manipulación y de un modo cada vez más sutil o cada vez más opaco para la mayoría de las audiencias. De modo que nuestras indagaciones parten de este espacio fronterizo y se proponen repensar ciertas tensiones
entre las condiciones estructurales e institucionales del funcionamiento de los medios y las prácticas cotidianas, y entre las diferentes matrices enredadas, culturales, políticas, tecnológicas, económicas e incluso también religiosas. En ese plano, las características de nuestros medios se relacionan con la informalidad, como ya les conté muchas veces, o el funcionamiento por fuera de los encuadros jurídicos administrativos, pero no por ello menos proliferantes. Predomina el modo comercial en el desarrollo del sistema con un significativo desarrollo de medios públicos y por las prácticas discontinuadas y polimorfas de las experiencias de comunicación comunitaria y alternativa. Cuando la informalidad es la norma, los niveles de concentración no pueden ser transparentados. Las formas de complicidad entre la élite gubernamental y los empresarios se expresan en las restricciones sobre las agendas y la modulación de la visibilidad por parte de los actores de poder. Pero también nos interesa pensar cómo funciona ese pasaje, ese hiato en el que el poder subsiste, se traduce, logra su continuidad entre el dominio de la política y el dominio de los medios. La informalidad, por otra parte, es también una vía para otros desplazamientos, como en los medios comerciales o en las pequeñas radios de frontera o en algunas experiencias de radios escolares, cuando emergen las prácticas comunicativas comunitarias, los lazos de solidaridad, se asumen posiciones de demanda en la toma de la palabra pública, allí en los medios cooptados por la política gubernamental, allí en los medios con fines de lucro que atienden las necesidades del mercado. Proponemos pensar estas aparentes modalidades paradójicas a partir de la consideración de las formas de convergencia o no de los diferentes modos de existencia que configuran la red de asociaciones que definen a los medios de fronteras como aparatos sociotécnicos. Nos interesa pensar cómo los dominios de lo político y de lo mediático, en tanto dominios institucionales, configuran esa red de asociaciones que permiten la proliferación de los mecanismos de acaparación y de emulación, que son dos vías de producción de desigualdades, según el modo de Tilly. Entre los mecanismos de acaparación de oportunidades, Tilly señala la existencia de una red que confisca recursos valiosos, que a su vez son renovables o sujetos a monopolio y necesarios para el sostenimiento de las actividades de esa red. Y la creación de prácticas y creencias que sostienen el control de esa red. La confiscación, que se puede dar de muchas maneras, entre ellas las autorizaciones, las habilitaciones gubernamentales, o incluso también de formas diferentes a través de ilegalismos. Y estas vías las abordamos a partir de la idea de los modos de existencia legales o administrativos. La red, los recursos, la confiscación permiten justamente acaparar recursos, licencias por ejemplo, y oportunidades para hacerse de nuevos recursos. Capital mediático, por ejemplo. El otro mecanismo que señala Tilly es el de la emulación, la adaptación que se orienta principalmente a la generación de representaciones públicas reconocibles que producen ideas y sentimientos de unidad y homogeneidad. Y acá, por ejemplo, están las ideas o las representaciones sobre el propio trabajo periodístico, sobre las ideas sobre el funcionamiento del espacio público y sus formas de regulación, para poner solamente algunos ejemplos. Nuestro propósito entonces, dadas estas coordenadas, es tratar de comprender esos mecanismos definidos por Tilly como las formas de reproducción de desigualdades persistentes, es decir, aquellas que se basen en un sistema de categorías y de reproducción diferencial de las diferencias. Pero también nos interesa plantear la condición injusta y legítima de esas diferencias. Y tengo que aclarar que no pretendo en esta presentación agotar esos interrogantes ni dar respuesta a esos interrogantes, pero sí me parecía pertinente colocar acá cuál es la finalidad de toda la conceptualización que les voy a presentar a continuación. Porque un armado conceptual parte también para una idea de transformar las realidades, ¿no? Si no, la investigación no tiene carnadura, ¿no? Vamos entonces ahora a presentarles esas constelaciones conceptuales.
y quisiera en todo caso dejar espacio para el debate, porque como les dije, esto es un pensamiento en proceso. Lo que nos parece interesante del planteo de Latour es la posibilidad de desplegar lo que desde otros enfoques se nos presentaba como de un modo muy hermético, bajo la idea de dominios económico, jurídico, político, mediático. Y partimos de la idea de red en tanto serie de asociaciones que permite comprender por qué serie de pequeñas discontinuidades se debe pasar para obtener cierta continuidad de la acción o entrelazamiento desde lo que desde otras perspectivas son dominios separados. Para salir de ese atolladero de los dominios, Latour propone seguir el movimiento de las acciones y describir las redes que se van tejiendo. Un ejemplo de esa compleja red podemos observarla cuando nos percatamos que la posibilidad de incidencia en el sistema político se mide para ciertos empresarios mediáticos en la capacidad de que las noticias que producen sean incluidas en el clipping presidencial. Es decir, el orden en que aparece una noticia del medio en el informe de medios de la presidencia puede ser el desencadenante o el detonante de toda una serie de cotizaciones de ese medio en el campo político. Planteamos con esto esas series de asociaciones, ¿sí?, que nos llevan a pensar como una manera de cotizar en términos de visibilidad lo que luego puede traducirse en valores económicos. El capital mediático, la capacidad de hacerse visible, de hacer hablar, de hacer callar, no es algo que se cotice en bolsa como las acciones de una empresa, pero es posible traducir esos valores intangibles en otra serie de acciones y sus desencadenantes que terminarán por garantizar, por ejemplo, la sostenibilidad económica. Consideramos que la visibilidad y la audibilidad es el valor que define a la institución mediática en tanto configuradora de los procesos de deferencia estructural. En términos teóricos, el proceso de deferencia estructural es pensado desde la noción de deferencia epistémica y semántica, desde la filosofía analítica, como sugiere Putman, al plantear la división del trabajo epistémica y lingüística. Para este autor, cualquier sociedad tiene una división del trabajo inevitable que habilita a los actores a poblar su propio mundo con conceptos y conocimientos que realmente no dominan. Y la distancia que separa la escena pública del público de espectadores implica, por definición, una delegación y el conocimiento denominado proceso de deferencia estructural. El público debe deferir la tarea de construcción de la mayor parte de su conocimiento de sentido común a mediadores, que pueden ser humanos y no humanos, llámese periodistas, influencers, trending topics, algoritmos de selección del feed de noticias. Pero la visibilidad y la deferencia estructural en tanto valores de la institución mediática para que puedan efectivizarse, para que puedan realizarse, necesitan de otra serie de asociaciones que incluyen otra cadena de acciones, de pases y de traducciones de un modo de existencia a otro. Para ello, tenemos que avanzar en la caracterización de esos modos de existencias. Partimos entonces de la idea de Latour de que la noción de modos de existencia alude a los diferentes círculos, ámbitos y horizontes en los que una cosa, objeto o idea puede vivir, dando lugar a diferentes visiones de esa idea, objeto o cosa. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un caballo tiene un modo de existencia como ser vivo, otro como animal doméstico, otro diferente como criatura mítica, otro como objeto científico y otro, en fin, cuando sus restos son incorporados a un museo. Entonces planteamos al menos 3 modos de existencia que conforman estas redes sociotécnicas de nuestros medios fronterizos, aunque no pretendemos con ello abarcar la totalidad de las posibilidades. Por un lado, el modo de existencia legal o jurídico que nos presenta las valencias diferenciadas que puede adquirir la informalidad y la legalidad para la posibilidad de adquirir bienes económicos o para la subsistencia de prácticas de solidaridad también. La noción refiere a ciertas prácticas que operan en los intersticios de los procedimientos legales y burocráticos. La informalidad
remite a prácticas camufladas de propiedad bajo la figura de testaferros, por ejemplo, pero también podría remitir a prácticas camufladas de rentabilidad o prácticas camufladas de subsistencia y de sostenibilidad. Podríamos decir que la informalidad o los ilegalismos en el entramado del sistema de medios proliferan tanto en los modos de financiamiento como en las prácticas de producción y en las relaciones que inciden en el acceso a la palabra pública. Y de ese modo pueden funcionar tanto para maximizar recursos, a veces individuales, otras colectivos, como para condicionar discursos. Y por otro lado, podemos también describir el modo de existencia periodístico, ¿sí?, con sus valores de noticiabilidad, sus rutinas productivas y sus procesos de construcción de realidad. Y por último, podríamos también considerar el modo de existencia técnico, que incluye, como las anteriores, sus particularidades materiales, la producción de una serie de seres técnicos que permiten el movimiento o desplazamiento de los seres creados en los otros modos. La capacidad instalada para la producción de programas de televisión, por ejemplo, incluye a su vez una red de asociaciones entre humanos y no humanos, cámaras, luces, computadoras, productores, celulares, pantallas, escritores, métricas, en las que se hace posible a su vez de forma plegada la aparente durabilidad y resistencia del modo de producción periodística. La asignación de una licencia que permite operar en el espectro depende de la autorización administrativa, que a su vez depende de la anuencia de ciertos funcionarios. Sin el despliegue de este modo técnico, que se nos muestra de un modo plegado, opaco, las acciones que caracterizan el modo de existencia periodístico con todos sus seres de ficción, retomando aquí las categorías de Latour, los seres de ficción podemos considerarlos como los valores que la institución mediática se preocupa por sostener cotidianamente, llamémosle los valores de noticiabilidad, pero también las métricas y analíticas de plataforma, la información como bien público o como mercancía, según sea el caso, y podemos seguir completando la lista con los atributos que prefieran. Estos tres modos de existencia a veces convergen, como cuando nos desplazamos por el territorio leyendo las cadenas de referencias en un mapa o en el Google Maps del celular, para retomar otra metáfora de Latour. O como el formato de los noticieros informativos en el que las cápsulas comprimidas de La Voz de las Fuentes, empaquetadas como listas en una interfaz de computadora, se transforman en un temario de noticias locales del informativo del mediodía en la radio provincia. Lo que queremos destacar es que son los seres técnicos los que permiten la movilidad de otros seres, el desplazamiento siguiendo un mapa o las voces de las fuentes extremitadas en el noticiero. Un principio interesante también de la teoría del actor-red es que el propósito de describir redes y actantes en lugar de actores y objetos consiste en su planteo sobre la acción. Latour dice que la acción se redobla siempre, y esto significa que cada acción desencadena la acción de otros seres. Cuando el propietario del medio recibe una indicación sobre el grado de importancia asignado a un tema en las esferas de la élite política gubernamental, eso se traduce en una serie de correcciones en las redes de esos otros modos de existencia. Por ejemplo, en el modo de existencia periodístico, que se traduce en otra serie de acciones en el sistema técnico: recortes, reformulaciones, llamadas telefónicas, edición de texto, la subida o la bajada de una nota del feed de noticias. Si seguimos el principio de simetría que propone la teoría, toda acción contiene el primer pase, la primera traducción y el primer desplazamiento. Y luego hay que considerar la dirección del vector de la acción, que se vuelve a redoblar entre quien inició el movimiento y quien lo recibe. Por último, el juicio de valor sobre el origen de la acción y sobre la calidad de la construcción lograda. Es importante esta idea de introducir que cada pase, cada traducción en esa red de asociaciones incluye siempre un juicio de valor que contiene en sí mismo las condiciones de verdad para la posibilidad de ese salto, de ese pase, ¿sí? Esto es así porque cada modo tiene sus condiciones de felicidad o de infelicidad, va a decir Latour, es decir, tiene sus propias categorías para definir lo verdadero, falso, lo eficaz, lo ineficaz.
Tenemos aquí entonces una pista sobre cómo abordar las prácticas de producción periodísticas en su materialidad. Ya no estaríamos frente al problema de considerar cómo es que mágicamente funcionan, cómo operarían esos criterios de noticiabilidad, dónde se esconden o en qué recóndito lugar de la mente de los periodistas está ese lugar que organiza la acción cotidiana. Por el contrario, desde esta otra propuesta de considerar los diferentes seres de condición ontológica abierta, nos permite ver cómo logramos hacer algo, incluir los diferentes movimientos y pases que son necesarios para que un hecho devenga en noticia, y nos permite acceder de un modo más apropiadamente a aquella idea de Hall sobre la noticia como pasaje de formas. Professora, junto, Sí. só ia pedir para a gente, se a senhora puder encaminhar para finalizar, para a gente conseguir. Voy, último. Tranquilo. Sí, último. No, entonces desde esta idea, para cerrar la propuesta, lo que proponemos es pensar la noción de los medios de frontera como medios transitivos, ¿sí? Que adquieren valencia según las prácticas o las acciones de sus actantes en circunstancias determinadas. Tomamos ese término de transitividad de sus dos acepciones, de las matemáticas, que refiere a la propiedad de establecer relaciones entre objetos que se afectan mutuamente, y de la gramática, que refiere a la relación de determinación semántica. Podemos pensar así entonces en una serie de asociaciones entre cadenas de humanos no humanos, valores y medios técnicos que son necesarios movilizar para que la transitividad sea efectiva. La transitividad entonces permite el desplazamiento de las relaciones de poder y de fuerza que se dirimen en los diferentes colectivos, por ejemplo, partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, empresariados, que buscan o que pugnan por ese valor de la institución mediática que es la visibilidad. Estudiar la transitividad entonces de los medios permite abordar la red de asociaciones y los actantes que asegura la convergencia de esos diferentes modos de existencia. Entendemos entonces la transitividad como la condición semiótica para comprender las ambivalencias polisémicas de las acciones. En la perspectiva de Latour, la noción de salto, la noción de hiato toma prestado esta idea de la fonología y justamente su propuesta está orientada a identificar esos pasos, esos saltos necesarios para lograr el seguimiento de esas asociaciones y trayectorias en esas redes sociotécnicas, porque son los hiatos los que permiten dar la traducción de diferentes entidades en redes diferentes. Entonces, parte de la tarea de la investigación consiste en describir esas formas de alteridad o esas formas de continuidad en realidad que los diferentes modos de existencia permiten, localizando los pases y describiendo las condiciones de posibilidad, como plantea el programa de Latour. Así que bueno, esta propuesta de abordar la red de asociaciones entre humanos y no humanos, textos, pantallas, móviles, antenas, métricas, busca definir esos desplazamientos en los que el poder, los deseos y las carencias que hacen parte de los modos de organización de los medios. Y esa propuesta de los modos de existencia permite ver las relaciones entre los cuasi objetos y los cuasi sujetos que creemos nos permitiría seguir el movimiento de esos pasos que con otras explicaciones devienen en saltos inconmensurables, porque nos permitiría explicar sin prejuicios a priori cómo la estructura de propiedad condiciona el flujo informativo, sin que por ello los periodistas sean descritos como seres monstruosamente manipulados por fuerzas que desde otras perspectivas no sabemos dónde colocarlas, si en el contexto, en la mente, en la estructura, en la determinación económica. Entonces se nos aparecen con toda su complejidad las asociaciones y los intercambios cotidianos, sin que perdamos en los saltos la relación entre llamadas, cuentas bancarias y textos que leemos. Dejo hasta aquí las ideas, como les dije, en proceso, y le doy paso a mi compañero Alexis Rastópolo. Gracias, profesora Copo. Muchas gracias, profesora. Então,
que infelizmente temos só 20 minutos para as falas, né? Os tempos reduzidos, até porque essas conexões são tão preciosas para a gente que a gente também né, poder então conversar, tá certo? Muito obrigada. Gracias, un gusto para mí estar con ustedes. Me he puesto el reloj aquí enfrente para hablar 20 minutos. Y nada, agradecerles de corazón nuevamente la convocatoria, la invitación. Voy a hablar en castellano, en mi lengua vernácula. Y lo que traje para compartir con ustedes es un texto, es un ensayo de coyuntura, pero que naturalmente se imbrica en el marco de los procesos de investigación que venimos llevando adelante junto con otras colegas y otros colegas, y que tiene énfasis fundamentalmente en procesos vinculados al pasado reciente, al pasado inmediato. En esta tesitura nos interesa indagar en trayectorias biográficas, nos interesa indagar en experiencias militantes, con foco en nuestra provincia, en nuestra región, pero sin perder de vista la escena histórica. En esa tesitura nosotros vamos conversando, vamos pensando y elaborando algunas categorías, aspectos de los cuales en ocasiones pasadas, de eventos de esta naturaleza organizados por la Red AMLAT, fuimos incluso compartiendo, poniendo de manifiesto. Entonces, titulaba esta intervención Reflexiones comunicológicas, justamente para enfatizar la posibilidad que el campo comunicacional nos da al abordar una disparidad de objetos, una diversidad de problemáticas. Como bien señalaba Alicia Entel, esta investigadora de la comunicación y la cultura, que tanto ha contribuido a la conformación de programas, de planes de estudio e investigación en distintas universidades de la Argentina y de América Latina, ella dice, bueno, es una ciencia social, sin duda, y creo que hay que sostener eso. Es una ciencia con eje en lo interpretativo, que nos permite indagar en una heterogeneidad de problemáticas, de objetos, prácticas simbólicamente mediadas, experiencias mediáticas, etcétera. Pero yo a esa, digamos, a ese énfasis en lo interpretativo, yo también añadiría la dimensión práctica, porque creo que también el campo comunicacional nos posibilita no quedarnos en una perspectiva pura y exclusivamente teórica, sino que nos permite accionar para incidir en el mundo. Obviamente que el ejercicio sentipensante, el ejercicio de la formulación de ideas, de categorías, una narrativa crítica es una forma de incidir ya en el estado de cosas. Pero quiero hacer eje con lo que acabo de expresar en la dimensión militante. Y esto viene a colación por mi propio trayecto investigacional. Yo inicié el grado investigando prácticas político-culturales con el teatro comunitario, espacio en el que incluso participé concretamente, formando parte de esas actividades, de esos proyectos, y luego en una dimensión de posgrado, y sin correrme de ese eje político, tuve la oportunidad de indagar en experiencias de organización y participación sociocomunicacional y política, ahora en Córdoba, ya no en la ciudad de Posadas, en la Argentina, sino en la ciudad de Córdoba, y me di esa posibilidad de indagar y de reflexionar, cual ejercicio de reflexividad, en la propia experiencia político-militante. Entonces, ese desdoblamiento entre esa identidad militante que se iba prefigurando y la identidad investigacional, me permitieron retomar esa tríada analítica que ya desplegaba anteriormente al momento de indagar las prácticas del teatro comunitario argentino. Esa tríada analítica
Me refiero a la dimensión comunicacional, la dimensión política, la dimensión cultural, que naturalmente se encuentran engarzadas. Uno puede hacer esta distinción en un plano pura y exclusivamente analítico, abstracto, ¿verdad? Pero todo esto se engarza en una escena histórica compleja, conflictiva. Entonces, cada tanto me veo en la tarea, nos vemos en la tarea de poder reflexionar sobre la coyuntura que nos atraviesa. Entonces, esa es, digamos, la propuesta en esta oportunidad, de tal manera que, si me permiten, entonces voy a leer ese artículo que escribí en marzo de este año, y que me parecía muy importante, habida cuenta de la fecha de la convocatoria de este 7º coloquio, traer a colación. ¿Por qué? Porque hoy, ustedes saben, 20 de mayo, se produce la Marcha del Silencio en el Uruguay. Es una marcha que se produce desde fines de los 90 en aquel país, y que tiene como principal objetivo exhortar por memoria, verdad y justicia en el Uruguay y en América Latina. Recuerda el asesinato de militantes políticos acaecidos el 20 de mayo del 76 en la Argentina, militantes y políticos uruguayos asesinados en la Argentina durante el contexto del Plan Cóndor, de las dictaduras en América Latina, del terrorismo de Estado aquí en nuestro país. Entonces me parece muy importante poder compartir este texto con ustedes, habida cuenta de la gravitación actual que conlleva. En efecto, ustedes saben, el 24 de marzo se conmemoró en la Argentina el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Son 46 años del terrorismo de Estado, y habida cuenta de lo que esa fecha significa, resulta necesario profundizar en un ejercicio relacional y crítico de memoria. Aquí nos sirven ese ejercicio de ir prefigurando constelaciones para pensar críticamente los procesos históricos, pero también no perder de vista la posibilidad de una dinámica, ¿no? Por aquello de que los procesos sociohistóricos y políticos comunicacionales son relacionales, ¿no? Y hacer este ejercicio implica reconocer que el pasado inmediato que nos atraviesa nos marcó y nos marca de manera perdurable, y no solamente a las argentinas, los argentinos, les argentines. La miseria planificada denunciada por Rodolfo Walsh costó más de 30.000 vidas, y la profundización de experiencias lúgubres que contribuyeron a la minusvaloración de la potencialidad de nuestro pueblo, de nuestra región, dejando a nuestras espaldas herencias desdichadas, el endeudamiento insoportable, el miedo, el resquebrajamiento de los vínculos, las formas del individualismo y la experiencia de un capitalismo más fortalecido en su vertiente neoliberal, que posteriormente encontrará su continuidad bajo los gobiernos de Carlos Saúl Menem y de Mauricio Macri. Con posterioridad, tras el triunfo del Frente de Todos actualmente en la administración de gobierno y las medidas impulsadas en primer término, se apuntó a los aspectos más acuciantes: atender la cuestión alimentaria, la situación exacerbadamente endeble de los sectores más pauperizados, al tiempo de abordar también el frente educativo, sociolaboral y científico-técnico. Empero, el advenimiento del coronavirus y sus consecuencias sumó a la pandemia previa de este tercer ciclo neoliberal macrista, porque el primero fue justamente el terrorismo de Estado, el segundo ciclo neoliberal fue bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, una derecha peronista, y este tercer ciclo neoliberal con la administración precedente de Mauricio Macri. Entonces, a esa situación pandémica que generó ya el macrismo, esa pandemia de la desdicha, de la precarización de la vida, se sumó la situación del COVID, y ciertamente la situación se fue desbordando planetariamente, pero con consecuencias
agravantes aquí en la Argentina. Y el panorama está a la vista, una inflación desbordante en un país que registra elevados niveles de pobreza según las mediciones que uno considere. Vamos del 37,3% del INDEC al 54,9% medido por el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que tiene una medición multidimensional de la pobreza, o si tomamos un tercer indicador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, rondaría el 50%. Se trata de una situación cuantitativa que cualitativamente nos está diciendo el nivel de indignidad en la condición existencial de millones de personas. En este marco, además, hay que considerar que, fruto de las políticas de la administración macrista, retorna nuevamente el Fondo Monetario Internacional por las nuevas medidas y acuerdos políticos que se legitiman durante esta administración de gobierno actual, y retorna así el drama de la deuda. Aquí el historiador Norberto Galasso señaló que la deuda externa significó y significa una doble opresión, tanto en el saqueo permanente como en la imposición de planes económicos expoliadores. Se ha insistido asimismo en su ilegitimidad, proveniente no solo de operaciones fraudulentas, sino de tasas usurarias. Además, el crecimiento de la deuda determina, en consecuencia, su imposibilidad de pago. Pues bien, en este sentido, y luego del endeudamiento atroz e irresponsable del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario, estas tesis y análisis de Galasso resultan insoslayables. Y uno se pudiera preguntar, y estos interrogantes no solamente obedecen al caso argentino, ¿quién se beneficia con estos préstamos? ¿Para qué se recurre al Fondo Monetario? ¿Hay alguna experiencia que haya resultado exitosa a lo largo de la historia para alguna nación del mundo en que su pueblo se haya visto beneficiado a través de recursos y políticas eficaces luego de recurrir al Fondo Monetario? No hay otro camino, no hay alternativa. En la Argentina tenemos la experiencia de la investigación y denuncia en torno de la deuda externa encabezada por Alejandro Olmos. Contamos con la ya aludida carta abierta de Rodolfo Walsh, con la historia y lucha de sectores populares y de izquierdas denunciando el endeudamiento injusto, y también con una reciente carta pública de las madres de Plaza de Mayo que han repudiado esta situación y pidieron perdón de rodillas al pueblo porque, a pesar de los 46 años en rigor de lucha, no han podido no impedir el pago de la deuda. Entonces aquí, por más que suena utopía, en América Latina y en articulación con todos los países o juzgados del mundo debe generarse un proceso de cohesión y de manera organizada plantear y denunciar el carácter extorsivo, fraudulento y perverso de la deuda. En Misiones, aquí en Misiones, en tanto el accionar tanático del terrorismo de Estado dejó más de 70 detenidos y detenidas desaparecidos, cientos y cientos de presos y presas, exiliados políticos, exiliadas políticas, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en distintas zonas de la provincia, algunos de ellos en pleno centro de nuestra ciudad capital, aquí de Posadas. En suma, las huellas imborrables de este plan sistemático y perverso, la pedagogía del miedo latente al servicio de sentar las bases de un proyecto político, económico y cultural indigno y deshumanizante, divorciado del horizonte colectivo, solidario, horadando cualquier manifestación ética que se reconozca en lo comunitario, en lo diverso, menospreciando todo aquello que tiene aliento de vida. Pero también este accionar represivo se topó con gestos de resistencia, la comisión de familiares de detenidos y detenidas desaparecidos, la lucha cotidiana de los diversos sectores que entonces y ahora continúan por esa senda intentando contrarrestar las adversidades. En torno a lo expresado, pensando en los derechos humanos, debemos reconocer que este tiempo nos plantea la necesidad urgente de interrogarnos en torno a la condición humana actual en su complejidad. Y esto supone que, además de preguntarnos sobre la dimensión de tales derechos, consideremos de manera indisociable
los desafíos que se nos presenta en cuanto al cuidado de la naturaleza, del ambiente, de todo lo viviente en su conjunto, corriéndonos de un antropocentrismo exacerbado que se concibe las más de las veces en una relación de externalidad con la naturaleza y con el entorno que en rigor nos constituye. Es lo que nos devela es la sabiduría de los pueblos originarios, por ejemplo. Y en cierto modo es lo que desde hace tiempo vienen poniendo de manifiesto varios analistas y que de hecho en varias intervenciones de colegas de la Red AMLAT también hicieron eje en estas problemáticas acuciantes, señalando en justaposición de que estamos en una encrucijada, asediados por conflictos varios, medioambientales, humanitarios, bélicos, existenciales. En efecto, todavía golpeados por los efectos epidemiológicos del COVID-19 que trastocó profundamente nuestras condiciones de vida y dejó al descubierto experiencias de crueldad, pero también modos de la solidaridad y del hacer colectivo. El escenario actual se caracteriza ahora en el plano geopolítico por el recrudecimiento de las guerras y las variadas formas de la violencia, y aquí, allá y en todas partes, formas exacerbadas de la conflictividad. Pues, si bien las agendas de las empresas periodísticas ponen en primer plano el conflicto entre Rusia y Ucrania, en la región de Europa del Este existen en concomitancia conflictos de esta naturaleza con sus particularidades en distintas zonas de África y Asia, en gran medida soslayadas por los medios hegemónicos de comunicación. Podemos mencionar solamente algunos: los conflictos en Etiopía, en Siria, en Afganistán, en Yemen, en Israel y en Palestina, etc. Toda esta situación global, en rigor, nos interpela y debe ser considerada en la evocación de esta fecha. Es la axiología colectiva, solidaria, la que se encuentra en crisis, y no solamente en nuestra provincia, en nuestro país o en nuestro continente, sino en el planeta mismo. Frente a lo agobiante de la situación de nuestros días, volvamos a los ejemplos de lucha, de dignidad, esas muestras inmensas de valentía humana que nos habla de políticas de lo sensible, del afecto, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, las hijas, hijos, nietos, el espacio de historias desobedientes, hijos e hijas de represores que han denunciado las atrocidades cometidas, las y los docentes y trabajadores de distintos espacios que luchan por modos dignos de vida, los médicos, las médicas, los trabajadores de la salud que siguen batallando en este contexto virulento, los trabajadores y militantes barriales, las comunidades indígenas que siguen planteando su derecho a la tierra, que se les reconozca su estatuto humano, frente al sistemático avasallamiento desde hace más de 5 siglos. Toda esa heterogeneidad experiencial, potente, dolorosa, debe tornarse comunicable, cuyos sentidos nos interpelen a seguir caminando a pesar de todo, en medio de la incertidumbre y los desafíos de esta escena histórica. Muchas gracias. Muitas graças, professor Alexis. Muito bom lhe ouvir, né? E já temos aqui também um comentário da professora Anísia. Muito bom ouvir Copo e Alexis, suas pesquisas são estimulantes e posicionadas. Um grande abraço. Como sei que o tempo é curto, ela diz, deixe uma questão caso seja possível, né? Gostaria que a professora Maria do Rosário, então, contasse um pouco, desenvolvesse um pouco sobre essa transitividade que ela comenta dos meios como condição semiótica para o estudo da temática apresentada. E eu também aproveito e deixo aqui, professor Alexis, para o senhor, né, tão importante a sua reflexão, justamente a respeito também de um movimento que envolve a minha pesquisa, que é o caso, né, de um armazém da memória digital, onde um pesquisador coloca ali muitos boletins informativos dos anos 70 e 80 no Brasil, envolvendo o período da ditadura, justamente relacionado à questão indígena, né? Como o movimento, então, ele foi se criando no Brasil e o quanto se tem uma vasta informação a respeito de maus tratos e tudo o que foi vivido, mas como ainda
a gente não discute isso nas nossas pesquisas, a gente não traz esse momento sombrio da nossa história e principalmente na sua face comunicacional, né, que é dar visibilidade a isso. Então, o que o senhor diz que parece ser utópico, mas acho que a comunicação ela tem esse papel fundamental de dar luz justamente a esses processos e esses períodos, né, da nossa história envolvendo a nossa população, os nossos povos latino-americanos, os nossos ancestrais, né? Deixo a palavra com vocês. Bueno, voy a comenzar yo, no sé, Alexis, si te parece, pero considerando la pregunta de Inicia, es una idea en proceso, como les había comentado, y justamente lo que me parece interesante de pensar la idea de transitividad como procedimientos, aunque tampoco me gusta la idea de procedimientos, pero como la idea de transitividad apunta justamente a poder enlazar aquello que se nos presenta desde los enfoques más tradicionales o de tipo sociológico, o incluso los enfoques tipológicos sobre los medios, que nos resultan limitados, en el sentido de que podemos describir desde la economía política todas las determinaciones estructurales de, por ejemplo, el sistema de propiedad en los medios, pero y todas esas pruebas científicas que podemos encontrar sobre el grado o no de concentración mediática no nos van a explicar cómo efectivamente esa determinación económica se traduce en prácticas concretas que realizan los periodistas. Porque cuando uno habla, los periodistas sí conocen cuáles son los determinantes económicos, pero no ven su práctica invadida de manipulación y de determinación económica. Entonces, ¿cómo explicar eso que en nuestras diferentes aproximaciones a los medios parece como desanclado? Cada abordaje con su propia validez. Entonces, de ahí la idea, primero de aportar una perspectiva sistémica como la de Latour, que pone en igualdad de condiciones o que libera la agencia, digamos, de las categorías de la modernidad. Entonces, la agencia no es solo algo que hacemos los humanos, sino que también se pasa, ¿sí?, entre humanos y no humanos. Bueno, luego está la base del planteo de Latour sobre la idea de los actantes y el programa que retoma esa idea de los programas narrativos, también de la semiótica. Los actantes justamente como los que permiten el desplazamiento o de una función, ¿sí? Y entonces a partir de esa idea fui pensando la idea también de transitividad, que dialoga muy bien con la propuesta de Latour, que que tiene mucha inspiración de la teoría semiótica, porque la idea de transitividad, si la pensamos también desde la lingüística, tiene esa idea de que el verbo pasa, transmite la acción a su objeto, digamos, por eso la idea de determinación semántica. La idea de transitividad nos permite asociar objetos, cosas, sujetos que son de entidades ontológicas diversas, sin por ello perder justamente la posibilidad de describir esas tramas que desde las otras perspectivas se nos presentan como opacas. Entonces, justamente se busca retomar la idea de transitividad como condición semiótica en el sentido profundo del signo, justamente como aquello que puede enlazar dos elementos y producir uno nuevo, ¿sí? Esa idea es que siempre infinita de la producción sígnica nos parece operable no solo para lo que llamamos corrientemente sentido, sino para la circulación de sentido, mercancías, coacciones. Es decir, no hace falta que pongamos en una capsulita la interpretación del sentido de la información y por otro lado la interpretación del sentido de
los condicionantes económicos, sino la idea, la apuesta justamente es poder llegar a una perspectiva que nos permita entender la simetría, aún con todas sus aparentes desemejanzas, como diría Latour, de esos dos elementos. Por eso te decía, es una idea en proceso que justamente está buscando atender a al seguimiento de las acciones y de los sentidos y justamente a poder identificar los enlazamientos. Justamente ahí donde lo que vemos como poder político pasa a la práctica del periodista recién iniciado que tiene que subir una noticia al feed de noticias, que tal persona no está pensando en las determinaciones de lo que está escribiendo en términos políticos, no es consciente de eso, sin embargo, a través de su acción es posible ese encadenamiento. Entonces, es una idea aún en proceso, pero que está justamente retomando estos planteos, la idea de la transitividad justamente como el pasaje de una entidad a otra, ¿sí? que además están en la base del concepto de signo, ¿sí? Como cadena de enlazamientos. No sé si respondí, pero es lo que estoy pensando, digamos, y claramente le faltan aún todavía mucho encuadramiento y todavía toda una fundamentación empírica para que esto pueda resultar. Bueno, voy yo. Siempre un gusto escuchar a nuestra querida colega, amiga Copo. Y viene a cuento por la heterogeneidad de problemáticas y de objetos que desde la comunicación uno puede abordar con estos niveles de complejidad y de criticidad, ¿no? En rigor, entonces, voy a volver a tu planteo, Raquel, que por cierto me parece muy, muy interesante. Vos hablabas de un almacén de memorias, si no escuché mal, y puntualmente tu énfasis va a la etnohistoria, a las historias en plural de los pueblos indígenas. Y fíjate qué interesante lo que pones de manifiesto, porque ahí con el drama del etnocidio en América Latina, por no situarnos en otras regiones del planeta, una vejación que ya tiene una historia larga de 530 años, se producen epistemicidios, porque hay una pluralidad de experiencias, de saberes, de cosmovisiones, de sensibilidades sesgadas, interrumpidas violentamente, y esa es la cara oculta de la modernidad. La modernidad, aquí yo coincido mucho con la comunidad de argumentación decolonial, con Enrique Dussel, entre otros, y otras pensadoras, en que la modernidad inicia justamente con el proceso de conquista a fines del siglo XV, con ese proceso sociogenético del capital, lo que Marx en el Capital llama el proceso de acumulación originaria, y por lo tanto se produce ese pasaje de una Europa periférica a ser el centro de la historia universal. Pero ¿qué ocurre con la diversidad de experiencias, de epistemologías, de relatos que han quedado truncos? Porque se ha producido justamente un etnocidio tan enorme que ahora, estando en esta pugna de memorias, por esta pluralidad de memorias que es necesario poder evocar, conocer, justamente para tener una visión integral, compleja de la realidad, es un trabajo que está por hacerse. Entonces, ahí nosotros muy modestamente, desde nuestro espacio de trabajo, venimos pensando algunas categorías, cada vez con más fuerza, fruto de entrevistas que vamos teniendo con militantes, políticos, políticas, de hurgar en hemerotecas, en material de archivo, ciertamente muy anclado en la historia reciente, pero fíjate qué interesante, porque son categorías que nos permiten trascender el cerco del caso específico
para pensar realidades como la que vos estás manifestando, que me parece fundamental. Nosotros hablamos de una latencia histórico-comunicacional. La historia está en estado latente en lo que concierne a sus múltiples ramificaciones. El punto es que si no se evocan esos procesos histórico-políticos, esas identidades negadas, no hay posibilidad de conocer esas otras historias, esas otras memorias. Habermas, Karl Otto Appel, por ejemplo, que ellos están interesados desde la filosofía en tratar de propender a un diálogo, pero ese diálogo no es posible si no se reconoce a los argumentantes, si no se pone en un plano de simetría esas múltiples identidades, existencias y voces. Entonces se escamotea la dimensión del poder. Y ahí yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo toda la obra de Enrique Dussel, y que empalmaría muy bien con todo el desarrollo de las distintas pesquisas que ustedes mismos vienen realizando desde la Red AMLAT, desde una epistemología de la comunicación crítica, transmetodológica. Aquí justamente tengo una de las últimas obras de Enrique Dussel que estoy leyendo, Filosofías del Sur, muy interesante, que justamente busca tornar comunicable esa heterogeneidad y multiplicidad de filosofías. ¿Qué conocemos de la filosofía Vedanta? ¿Qué conocemos de las filosofías bantúes? ¿Qué conocemos de las filosofías latinoamericanas? ¿Qué conocemos de la sabiduría de los pueblos originarios? Hay que volver a esas fuentes, porque estamos viendo que las coordenadas actuales, regidas por este capitalismo tanático, nos está llevando estrepitosamente al fin de la historia de la vida, no ya solamente de la historia de la humanidad. Y ese es un desafío ético-epistemológico. Perfeito. Luan, tem pergunta? Professor Effendi também levantou a mão. Tenho sim, Raquel, obrigado. Fiquei muito motivado assim, com as apresentações, e comecei a pensar um pouco em algumas experiências que fui tendo em Roraima, né? Nos últimos anos, né? Eu tenho pesquisado, tenho tido oportunidade de estar em contato com comunicadores populares em algumas oficinas de podcast. E dentre essas oficinas, nós temos conversado bastante com comunicadores indígenas, comunicadores que estão em situação de imigração em Roraima. E é muito interessante, né, participar dessas dinâmicas, porque a gente sempre deixa bastante espaço para que esses sujeitos consigam criar podcasts, contar histórias e, especialmente, ressignificar essa linguagem, essa tecnologia, né, a partir das suas realidades, a partir das suas narrativas. E me chama muita atenção, foi um evento que a gente teve de comunicadores indígenas. Nós tínhamos uma diversidade muito grande de faixas etárias, então desde de comunicadores com 12, 13 anos até pessoas mais velhas com 50 e poucos anos, 60 e poucos anos. E elas se juntavam nos grupos. E era interessante pensar esses diálogos que depois foram produzindo podcasts, porque tinha uma noção de narrativa muito interessante em relação ao próprio uso da linguagem, da tecnologia dentro das comunidades, através das comunidades, também como uma forma de interação geracional. E me chamou muita atenção, né, numa conversa, quando os comunicadores chegaram à conclusão de que podem usar esses espaços de conversa, né, de diálogo, de interação com a tecnologia, com essas linguagens, para reforçar e reconstituir essas histórias. A gente estava conversando há algumas semanas atrás no Processo Com, né, falando bastante sobre aquele texto da professora Kusikanki, e ela fala bastante sobre um esquecimento histórico, né, e me parece dialogar bastante com algumas questões que vocês trazem nas pesquisas de vocês, porque me parece, né, que nós temos nos cotidianos, especialmente nos cotidianos de populações do povo, assim, dos setores populares,
nós temos, além de um processo de luta, de resistência, nós temos outras formas de pensar, outras formas de fazer, que apesar dessa sistematização e dessas imposições hegemônicas e que vão sendo impostas e que vão gerando esses epistemicídios, existe resistência. E existe resistência no cotidiano. Bom, depois de toda essa contextualização, eu queria perguntar para vocês como é que vocês enxergam essas outras linguagens, essas outras possibilidades como geradoras de encontros, né? Encontros geracionais, mas também como um processo de recuperação histórica e de colocar como protagonista outros sujeitos, outras histórias, e de trazer deste cotidiano para um aspecto comunicacional que é capaz de repente, ser difundido para mais lugares, né? Porque a gente também tem essa vertente de, por exemplo, o podcast eu poder levar para outras comunidades, levar para outros territórios que, de repente, uma conversa oral, pessoalmente, eu não conseguiria. Mas como vocês enxergam esses encontros, especialmente esses usos das outras linguagens e tecnologias, como capaz também de produzir outras subjetividades, outros reconhecimentos que consigam aí incentivar, de alguma forma, essas diversidades. Então, é meio que tirar dessa margem mais oculta, né? Esse espaço de invisibilidade ou de pouca visibilidade, né? Processos de resistência e outras formas de existir que os povos, né, vão trazendo no seu cotidiano e que às vezes não se reconhecem por também não ter esse espaço de parar, sentar e conversar, e interagir e de dizer, não, isso também faz parte dessa outra existência possível neste mundo que vai além daquilo que está sendo imposto de alguma forma, de forma violenta. Esse é o meu questionamento para vocês. Muito obrigado, adorei a apresentação de vocês, muito enriquecedora. Muchas gracias, Luan. Me hace mucho sentido. No sé, Copo, si vos querés señalar algún aspecto. Yo me hiciste pensar en alguna cuestión ahí interesantísima, pero no sé, Copo, si vos querés decir algo primero. No, me parece que puedes avanzar más de lo que yo podría aportar a esa reflexión. Bien, muy brevemente, Luan, en relación a esto que vos traes a colación, esta experiencia, la dimensión intergeneracional me parece ahí fundamental. Esa dimensión intergeneracional que se va prefigurando en ese diálogo. Y cuando nosotros ponemos el énfasis en la dimensión comunicativa, lo hacemos en términos complejos, pero corriéndonos de una concepción mediocéntrica, porque nos interesa también, fundamentalmente, la dimensión de la construcción vincular. La construcción vincular que es proporcional a construcciones de sentido, que obviamente en muchos casos van a estar mediadas por los artefactos tecnológico-comunicacionales, y esto va a ser muy importante porque puede potenciar ese relato, esas narrativas que son necesarias de empezar a escuchar, pero no solamente con el sentido, digamos, auditivo, sino escuchar en sentido ético existencial. Esto que parece dicho así en términos románticos, yo creo que hay que plantearlo en términos políticos, porque no va a haber forma de avanzar si no se reconoce que todas las culturas adolecen de un etnocentrismo. Pero ese etnocentrismo, ese mirar el propio pueblo desde su axiología y concebir lo demás desde esa axiología, debe relativizarse. Por eso, la crítica al eurocentrismo, al norcentrismo, obedece a esa operación. Tratar de reprovincializar a Europa, tratar de reprovincializar las ideas y las experiencias del norte. ¿Por qué se universalizan? ¿A qué operaciones epistemológicas y políticas obedece esto? No va a haber posibilidad de avanzar en un nuevo contrato de la condición humana y existencial si no reconocemos la diversidad que nos constituye y que tiene que propiciar un diálogo otro. Ese es el planteo. Ahora, ¿cómo caminar hacia ahí? Ese es el gran interrogante.
Perfeito. Professora Copo, quer colocar mais alguma coisa? No, solamente decir que frente a ese último interrogante que planteaba Alexis, no tenemos el camino, pero sí tenemos asegurada la compañía. Ese es un camino que no se recorre solo, es un camino que hay que hacerlo juntos, desde la academia, por fuera de la academia, caminando, sin tener definido cómo, ni incluso dónde, pero con la certeza de que vamos juntos. Perfeito, graças. Graças a essa nossa primeira mesa, diretamente de Poçadas. Saudades desse encontro, né, que tivemos da nossa rede por lá. E agradecer as perguntas, né, as manifestações, pessoal que está nos acompanhando também, lembrando vocês que a gente também está lá no Instagram, né, olha eu fazendo a propaganda aqui das redes, mas a gente, então vocês vão postando, compartilhando stories também, tanto no Processocom, quanto também da Rede Anlat, participem lá conosco, todo mundo que está aí participando desta manhã. E em seguida, gente, vamos ter então a nossa próxima mesa, né, com o professor Edson Leon, que aguarda já para entrar conosco, né? Enquanto o professor Edson aguarda. Professor Effendi, gostaria de fazer alguma fala? Que também havia levantado a mão aqui, as mãozinhas eu vou vendo, elas vão erguendo. Alô, estão escutando? Sim. Eu tenho um problema de censura aqui na sala que me desligam o microfone aí da mesa de controle e tento falar. E agradecer a Copo e o Alexis, os colegas, pela intervenção. Eu queria fazer uns comentários, mas estamos bastante atrasados. Solicitar para o técnico do Teams que, por gentileza, admita o professor Edson, que está tentando entrar já há 25 minutos. E só colocar a importância dessa combinação metodológica da professora Maria do Rosário a partir de uma sociosemiótica, de análise do discurso, de análise política, e uma combinação muito interessante que amplia a problemática da cidadania comunicacional e amplia a problemática metodológica, né? Essa necessidade de uma complexidade metodológica. E advertir um pouco essa tendência sistêmica a tirar a responsabilidade que tem as produções algorítmicas e todas as produções humanas, como que elas tivessem uma independência de lógicas, de intencionalidades, de interesses. Então, lembrei do meu parente, pelo menos em nome, o Tomás Maldonado, esse brilhante filósofo e analista argentino, que vai levantar uma crítica profunda ao Latour. E aqui no Brasil, o Latour, com todas as suas contribuições importantíssimas, né? Mas é importante essa contraposição de argumentos em relação a algo que nos condiciona fortemente na contemporaneidade, a invasão, a presença, a penetrabilidade algorítmica. E para o Alexis quero deixar, porque já não temos tempo para conversar, esse compromisso sentipensante em termos de como lidar com a dimensão do militante, a dimensão do pesquisador, do pensador e do construtor de conhecimento, que é um desafio, não é fácil, né? Eu lembro do auditório do CIESPAL cheio em 1978, Retorno para a Democracia, e os militantes ortodoxos e radicais cobravam do Eduardo Galeano o fato de que ele não militasse. Então compreendiam que a produção intelectual, literária e o pensamento de Galeano não era militância. Muito interessante, lamento que o tempo não nos ajude e espero que continuemos assim fortemente. Muito obrigado, Copo e Alexis. Muito obrigado a você, colega. Gracias a ustedes.